Ahora la señorita Dora. 1. Alex levanta los ojos. Alex levanta los ojos. Los alumnos escriben en silencio. Todos tienen chompas azules de líneas blancas. Al frente, sentado en su escritorio de madera, hojeando el libro de texto, está la señorita Dora. Tiene el pelo negro hasta los hombros, los ojos claros y firmes, la blusa gris. Hay una luz de distraído placer en su mirada mientras pasa las hojas. Alex vuelve al examen de historia. La pregunta es sobre el rescate de Atahualpa. Escribe algunas líneas. El Inca levantó la mano y dijo que llenaría el cuarto de oro hasta donde llegara. Era un hombre muy alto. Los españoles accedieron. Alex alza la cabeza otra vez. La señorita Dora mira hacia los ventanales. Un follaje de enredaderas de arbustos se extiende junto a la pared de ladrillos. Algunas flores rojas espolvorean la muralla. La luz blanca le cae sobre una mejilla y se va oscureciendo en la frente. Es un perfil fino, iluminado desde dentro por sus ojos marrones, agitado suavemente por esa mata de pelo que ahora se revuelve. Faltan 10 minutos. Tiene que acabar con el rescate del Inca. Se esparció la noticia por el imperio. De todos los rincones llegaron emisarios que traían objetos de oro para satisfacer la codicia de los conquistadores. Cuando el cuarto estuvo lleno, la promesa de Atahualpa fue cumplida. Sin embargo, la señorita se ha levantado y camina entre las carpetas. Es una costumbre de los profesores. Se supone que poco antes de que acabe un examen, los alumnos recurren a los papelitos escondidos para refrescarse con datos de última hora. Alex no se lo ha dicho a nadie. Hay algo en la elegancia, en la naturalidad, en la gracia de la señorita Dora que lo hace feliz. Para ella, la historia del Perú es un teatro de grandes y pequeños personajes que luchan siempre por mejorar o empeorar en el mundo por ganarse un lugar en él. Sus personajes expresan todas las posibilidades de los seres humanos, del conquistador, el héroe, la santa, el traidor. Todos tienen una misión, un papel en el gran escenario o los estrechos corredores de la historia. La señorita Dora sabe contar, despierta la curiosidad, relaciona lo que pasó hace siglos con algunas de las escenas que se ven todos los días en la televisión o en los periódicos. Todos la quieren, incluso Bobby y Pepe, los dos más malcriados de la clase, hablan bien de ella. Pizarro y el Inca desarrollaron una gran amistad. Se dice que el conquistador le enseñó al Inca el ajedrez y que jugaban con frecuencia. Por fin el Inca fue condenado a muerte. Faltan 5 minutos, dijo la señorita Dora. Algunas cabezas frente a Alex se movieron y los lapiceros empezaron la carrera final en una y otra dirección. Para Alex era ya la última pregunta. Solo le faltaba poner la conversación del Inca, su bautizo, su cambio de pena, el garrote. Su cambio de pena, el garrote. Se había olvidado el nombre cristiano que el Inca asumió para evitar la hoguera. ¿Santiago Esteban? Faltaba un minuto. ¿Se acordaría del nombre del Inca? ¿Es Sebastián o Esteban? Pensó. De pronto vino como una iluminación. El Inca se hizo bautizar como... Dejen de escribir, dijo ella. Alex acababa de poner el nombre. Todos pasaron los exámenes y Alex respiró. Creía que le había ido bien. Salieron al recreo. Después del almuerzo vino la clase de educación cívica con la profesora Cano. La señorita Cano ponía interés en su clase. Enfatizaba temas como los contratos y las relaciones de parentesco. Ponía ejemplos. Era una buena maestra, pero no como la señorita Dora. A las 3 Alex salió por la gran reja y bajó la escalera. Junto al jardín de entrada, la señorita Dora estaba conversando con el profesor Corbacho de Historia Universal. Tenía una falda negra, tacos cortos, un collar de perlas. Alex pasó junto a ella. De repente la cara se alteró y lo detuvo con la mirada. ¿Te fue bien? Dijo. Creo que sí, contestó Alex y siguió caminando cada vez más rápidamente. Cuando abrió la puerta de su casa, encontró a Justina preparando café para unos señores que hablaban con su papá en el estudio. Subió a su cuarto. El cubrecama azul era como el centro de esos objetos. La lámpara, los libros, el gran reloj de madera. Era un cubrecama suave y poroso, o de tela acolchada. Su mamá se lo había comprado apenas un día antes del accidente. Un accidente de tránsito en la avenida Javier Prado. Ahí estaban los detalles siempre volando en su cabeza. Un carro la había embestido por un costado, aplastando la puerta en el lugar del chofer. Le había roto varias costillas, rasgándole órganos vitales. Ella estaba yendo a recogerlo del colegio. Su tía Ana le había dado la noticia. Llegó sola, tocó el timbre y parada como un espectro bajo el umbral, le dijo que su mamá había tenido un accidente. Su papá estaba en la clínica. Él no le había contestado. Su tía Ana empezó a decir algo, pero no continuó. Vamos a caminar, le propuso. Caminaron una cuadra junto a los árboles de su calle, en silencio. Tú ya eres un hombre, le dijo con voz firme. Voy a decirte la verdad. Tu mamá está muy delicada, ha chocado y la han llevado de emergencia. Él escuchaba sin contestar. Tienes que ser un apoyo para tu papá y para tu hermana que todavía está chica, continuaba diciendo su tía. Había una pausa, su tía se había parado en la esquina. En realidad ya no hay nada que hacer, explicó. Alex tardó una fracción de segundo en entender lo que significaba esa frase.
Yo voy a estar siempre cerca de usted, dijo su tía. Yo quiero ser una madre para ti, Alex. Vio a su tía, Ana, agachada frente a él, como sosteniéndolo de los hombros, como sosteniéndose con él. Tú tienes que ayudarme a hacer algo, dijo la voz de su tía. Tienes que ayudarme a ser mamá también para ustedes. El velorio de su madre fue el primero de su vida. Le parecía extraña la cantidad de flores junto a la caja negra. Parientes, amigos del colegio, su profesor le dieron palmadas en la espalda, lo abrazaron. Por un momento casi se sintió halagado. Estaba en el centro de la atención. El bálsamo temporal de la vanidad contribuía a tonto. El bálsamo temporal de la vanidad contribuía a atontarlo. Alguien hablaba de la barbarie del tráfico. Su muerte era culpa de un chofer con el cerebro inflamado por el calor, por el ruido, por el caos que era la materia prima de las calles. Era culpa del chofer, de la falta de reglas de transporte, quizá de ella misma. ¿Por qué habría salido en el carro? Claro que su madre no tenía por qué recogerlo del colegio. Podía contratar una movilidad, no había tenido por qué subirse al carro todos los días para manejar hasta el colegio y llevarlo a la casa. Cuando su padre le había preguntado por qué no contrataban a alguien, ella siempre contestaba lo mismo, porque es muy caro, pero Alex sospechaba que a ella le gustaba ir. Es maravilloso encontrarlo en el patio, le había oído decir a su tía Ana una vez. Es una alegría. Vamos a la casa, le dijo su papá al oído. Tienes que comer algo, ven conmigo. Alex se paró y la vio por última vez. El accidente no había tocado su rostro, sin embargo ya no era ella, los ojos cerrados, la nariz tapiada de algodones, la piel congelada en un polvo blanco, ese cojín de seda. La siguió viendo durante mucho tiempo, oyó su voz, siguió como conversando con ella. ¿Cómo podía ser ahora con esa pasión ahogada, ese recuerdo de historias contadas en la duermevela del cuarto antes de dormirse, oraciones dichas al mismo tiempo, las dos veces juntas? Dios te salve María, llena eres de gracia, habían repetido cada noche antes que él empezara a distanciarse de las oraciones con ella y siguiera rezando en silencio. En los últimos años ella siempre parecía arreglárselas para estar en algún lugar no lejos de él. Mientras él trabajaba en las tareas o cuando jugaba con sus amigos, no quería que su madre estuviera al lado, pero se había acostumbrado a saber que estaba en la cocina o en el cuarto de costura o en la sala. Saber que estaba ahí en esa intimidad en esa intimidad que no invadía, todavía en esa intimidad que no invadía, todavía lo estaba en cierto modo. Le habían dicho que le habían dicho que había ido al cielo, lo acompañaba desde algún lugar, le hablaba, aunque él no pudiera oírla. Algún día iba a verla. Le había explicado su tía cuando la resurrección de los cuerpos estaba escrito en la Biblia. Después de la muerte de su madre, vio a su tía Ana con frecuencia. Salieron juntos varias veces a tomar lonche y al cine, pero ella también tenía cosas que hacer. Le iba bien con su tienda de telas en Larco. Con el dólar bajo era un buen negocio importar y después de años ahora podía ponerse un poco de plata en el bolsillo. Eso la tenía bien ocupada. Esa tarde, mientras oía las voces de su papá y sus socios en el estudio, Alex pensaba que la señorita Dora no se parecía demasiado a su madre, pero la recordaba de alguna manera. Tenía los mismos ojos grandes, el color ligeramente oscuro de piel, pero su frente y sus labios anchos eran distintos. En realidad se le parecía sobre todo en su modo tranquilo de moverse y de hablar. Ese equilibrio entre la gracia y la firmeza. Era posible que algún día se lo dijera, pero no. El colegio se acababa ese año. Él iba a estudiar en alguna universidad probablemente él iba a estudiar en alguna universidad probablemente y dejaría de ver a la señorita Dora. Los exámenes finales resultaron más fáciles de lo esperado. Ese año el sol llegó temprano, en noviembre. La sensación de futuro, la universidad, los institutos, el fin del colegio, invadían a los alumnos de quinto con una especie de felicidad, como si estuvieran orgullosos de dejar atrás algo. Por fin llegó el último día. En la asamblea general, reunidos en el patio, hubo música, algo de poesía recitada y un discurso del director. Va a empezar una etapa muy importante en sus vidas. Los grupos se dispersaron y las caras de los padres asomaron tras las rejas de entrada. Alex fue al casillero y se acercó a la sala de profesores. Tenía un paquete bajo el brazo. Mientras el resto de los alumnos se reunían en el patio para planear el programa de los próximos días de libertad, algunos profesores estaban inclinados sobre las mesas apuntando las notas finales. La señorita Dora estaba parada cerca de la puerta. Sonrió al verlo. Alex la saludó cortésmente. Sentía que el corazón le saltaba. De pronto se encontró incapaz de decir una palabra. Por fin se oyó a sí mismo. Es para usted, dijo. Es para usted, dijo. Le entregó el paquete y vio su rostro. Sonreía, lo miraba, sonreía otra vez. Alex, pero muchas gracias. Mientras ella lo abría, Alex se apresuró a decirle rápidamente, es una historia del Perú en varios tomos. Podría servirle para sus clases.
Sobre el papel revuelto estaban los tomos empastados con fotos e ilustraciones. Alex lo había visto en una librería. Su padre le había dado el dinero para comprarlo a cambio de algunos trabajos. Le había ordenado su archivo durante una semana todas las tardes, pero ahora ella tenía los libros. La señorita Dora pasaba las páginas. Claro que me va a servir. Siempre que lo use te voy a recordar, Alex. De pronto hablaron sobre sus planes para el ingreso a la universidad. Por fin Alex se despidió. Al alejarse volteó. Ella seguía parada, tenía el libro abierto en sus brazos. Cuando entró a la universidad, Alex conoció a Pamela. Era una muchacha de pelo castaño hasta los hombros, piel blanca aporcelanada y una cristalina sonrisa. Alex siempre se había sentido prisionero de su propia atemperancia, de esa mesura que otros llamaban timidez, pero que era seguramente algo más, pero que era seguramente algo más, una inclinación natural por el retiro y la conciencia de sus ventajas. Tan solo su amigo Paco lo acompañaba a veces. Paco, bajo, flaco, de pelo enrulado, era todo lo contrario. Tenía fama de hablador, mujeriego, campeón en bulbito en el colegio. Los dos estudiaban juntos en letras y esa mañana Paco le daba consejos. Esa flaca no te conviene, Alex. Esa flaca no te conviene, Alex. Porquería. ¿Quién? Fingió. Esa flaca, pues, la Pamela, muy niña es, muy engreída, te lo digo de verdad. No me digas eso, contestó Alex, sintiendo un temblor por dentro. Ya, ya, perdóname, no te he dicho nada. Vamos a servirnos una cerveza. Estaba en una chingana cerca de la universidad, se sirvieron. Hablemos de otra cosa. ¿Viste el pase de Marco Valencia en el segundo gol? Casi se la pone con la mano, ¿viste? No se volvió a tocar el asunto, Pam. No se volvió a tocar el asunto, Pamela. Pero Paco parece, pero Paco parecía haber tenido razón. Pocos meses después de estar juntos, Pamela le dijo a Alex que debían dejar de verse porque no estaba segura de sus sentimientos. La frase era inapelable hacia él. Alex se mostró infinitamente amable, comprensivo y hasta amistoso esa noche, mientras ella le informaba de sus propios problemas que, en un rapto de semillanto, le dijo le impedían amar a un hombre. Cuando llegaron los exámenes, la preocupación y las horas de estudio empezaron a borrar el rostro de Pamela. Una noche, cuando empezaban las vacaciones, el teléfono de su casa sonó. Era ella. Vuelve a mí, le dijo su voz llorosa. Durante las siguientes semanas la vio con frecuencia. Era demasiado tarde. La costra endurecida se había formado irremisiblemente y los manotazos que daban para salir a flote la agotaban. Una tarde de primavera le dijo que no creía que iba a regresar a verle esa noche. Muy bien, le dijo ella, entonces no vengas más. Alex salió de la casa no sin antes darle un beso en la mejilla. Bien, bien, le dijo Paco esa noche. Buen final. Como dice la canción, al partir un beso y una flor. Y ella seguro que se está retorciendo la muy pelleja. Culpa de ella por votarme antes, pues, hermano. 2. Alex está sentado frente al timón, paralizado por la pantalla de sol en el vidrio. Tiene una hilera de microbuses delante y el calor le humedece la frente. Va a dejar una minuta en el estudio donde trabaja como practicante. Falta poco para que den las 2. Las 2 es la hora en la que el doctor se retira a su domicilio, como suele decir, para su refrigerio. Antes del sospechoso refrigerio, Alex no cree que el doctor vaya a su casa. Él tiene que alcanzarlo. Es el último año de la universidad y falta un mes de práctica en ese estudio. Después va a conseguir algo mejor. De pronto un traje blanco cruzó el paisaje de la calle. Una silueta caminaba apurada por llegar a la acera antes del cambio de luz. Era la señorita Dora. Habían pasado varios años, 6, 7, y sin embargo apenas había cambiado. Alex vio el semáforo. La luz anaranjada ya se había perdido y ella se alejaba ahora hacia la vereda. No lo había visto. Había una inversión en esa escena. Ahora él tenía el poder, por decirlo así. Ella, su profesora, corría indefensa para alcanzar la acera. La conmovedora ironía del tiempo parecía reflejada en su figura frágil y apresurada. Alex sabía que ella ya no enseñaba en el colegio. Se lo había dicho Paco, que regresaba allí de vez en cuando. Bajó la ventanilla, la luz cambió a verde y sin embargo se quedó llamándola. Había una tormenta de bocinas atrás. Por fin se había detenido. Lo había visto, lo había reconocido. Señorita Dora, se acercó a la ventanilla. ¿Cómo has estado, Alex? ¿Dónde va usted? Aquí a la avenida Pardo. La llevo. Ella apenas dudó. De pronto se encontraba sentada junto a Alex en el mismo asiento. Él le dio un beso. Voy aquí a recoger la receta del médico, dijo ella un poco después. Es para mi hijo. ¿Qué edad tiene? Es grande ahora, tiene 18 años, acaba de entrar a la universidad. Pero no estudió en el colegio, no. No, iba a ser muy incómodo para él si yo era profesora, estudió en otro colegio. Avanzaron en silencio. Es aquí, dijo ella, por fin. Alex llevó el carro hacia la esquina.
Yo la puedo esperar si quiere. ¿Puedes? Tengo que ir a recoger un documento del estudio, pero no estoy apurado. Bueno, pues así puedes contarme cómo te ha ido, la espero. No me trates de usted, dijo ella antes de bajar. Me hace sentir vieja, más de lo que soy. Alex esperó en la esquina. Si la policía lo encontraba, podía decirle que era una emergencia. Estaba frente a la oficina de un médico, después de todo. Posiblemente tendría que moverse, podría dar la vuelta a la manzana. Sin embargo, tal vez ella iba a salir, no la iba a encontrar. Pensaría que él la había dejado. Sintió que las piernas se movían sobre los pedales. El sol bañaba la pista, los carros se alejaban. Todo parecía ocurrir muy lentamente a esa hora del día. La gente apenas avanzaba por la vereda. Parecía flotar en el vapor de las primeras horas de la tarde, como esperando algún mensaje. Cuando ella volvió a salir y subió al carro, Alex tuvo una extraña sensación. Le parecía que era la primera vez que la veía en su vida. Su piel tersa, sus ojos grandes, sus mejillas firmes, su boca segura y dispuesta a la sonrisa se cristalizaron milagrosamente. El extraño prodigio de su presencia varios años después del colegio estaba realzado por esa risueña melancolía que irrigaba las líneas de su cara. Le hubiera gustado llevarla a su casa, conversar en la sala. Su papá podría poner algo de música, sentarse con ellos, fingir que tenían una vida juntos. Podemos tomar algo acá en este sitio, dijo ella mientras pasaban por diagonal. Alex desvió el timón y se encajó en una franja libre junto a la vereda. El lugar se llamaba Stop. Los atendió una señora delgada y sonriente con un acento francés. Ambos pidieron una cerveza. ¿Y lo ves a tu amigo Paco? Dijo. Sí, siempre sigue igual. Se ha ido a Estados Unidos a ver a su papá. Sus padres se separaron. Le sirvieron unas cervezas. El otro día estuve en una reunión de un club de libro, dijo Dora. Resulta que tu mamá había sido una de las fieles de esas reuniones. Hablaron con mucho cariño de ella. He pensado mucho en mi madre últimamente, dijo Alex. En realidad no tiene nada que ver con ningún hecho. Pienso en ella por épocas, como una costumbre que se va y viene, y me pregunto cómo habrá sido realmente. Mi madre siempre fue para mí como un modelo. No veía nada de malo en ella. Casi no era una persona. ¿Por qué dices eso? Porque en algún momento te das cuenta de que tu mamá y tu papá no son figuras o roles o modelos, no son como un libreto que ha escrito alguien, son igual a nosotros. Y pensando en mis padres me pregunté muchas veces qué miedos, qué inseguridades, qué deseos ocultos habrán tenido, cómo habrá sido su vida personal realmente, a quiénes habrán odiado en silencio, qué sabemos, a lo mejor no sabremos nunca de ellos. Detrás de su apariencia de bondad, de equilibrio de salud, cuáles habrán sido sus prejuicios, su terror, sus vanidades, sus soberbias, sus deseos, sus miserias, cuántas veces habrán llorado o habrán gozado a solas por las cosas más sencillas que en su momento fueron importantes. Descubrir el verdadero rostro de un padre es algo hermoso y terrible a la vez. Es como decirle adiós a la infancia para siempre. Yo ya he visto a mi papá ahora, pero mi mamá se murió como un mito, era un modelo, y sin embargo ahora, por algunos indicios, creo que he reconstruido quién era realmente ese modelo. La piel tibia que yo sentí tantas veces. Cada día siento que la conozco otro poco. Es un asunto entre ella y yo. Es cierto, en cierto sentido, ahora la quiero. Sí, bueno, lo mismo te debe pasar con tus profesores, ¿no? Supongo que nosotros también tenemos que ponernos en roles, ¿no? Ahora yo casi ni me conozco a mí misma. Hablaron de los antiguos personajes del colegio, algunos seguían ahí, otros se habían dedicado a los negocios o habían emigrado a otros colegios, uno había entrado al sacerdocio. De pronto ella llamó a la señora y le pidió un sándwich de pollo y una ensalada. Alex ordenó una hamburguesa. La señora dejó un vacío al irse. ¿Cuántos hijos tienes? Dijo Alex. Uno solo, dijo ella. Es un poco más joven que tú, creo. ¿Qué hace él? Está estudiando medicina. Va a seguir pediatría. La información sobre su hijo parecía agregar una nueva etapa a la charla. Entraban al terreno familiar. Alex le había hablado de su madre y ella iba a hablarle ahora de su hijo o de su marido. Ese hijo mío se llama Carlos, en cierto modo te conoce, dijo. Por el modo como ella había bajado los ojos, la declaración parecía esconder un secreto. De pronto Alex comprendió por qué se había alegrado de verlo, porque había buscado hablar con él. ¿Me conoce? Poco después de terminar el colegio, dijo la señorita Dora, mi hijo Carlos tuvo un accidente. Fue en realidad una caída en la casa. Quedó inconsciente. Era un niño muy movido. Carlos, siempre corriendo por todas partes. Mi esposo lo llevó a emergencia en la clínica. No volvía en sí, había la posibilidad de una hemorragia interna. Yo me quedé al lado de él, no podía separarme. Estaba dormido en la cama con un gesto crispado, como ausente. Por fin despertó, tenía mucho dolor. Lo más importante era que no tuviera un
un coágulo. En esa época no había resonancia, le hicieron una tomografía, tuvo que tomar un líquido para que la radiografía pudiera grabar dónde tenía los coágulos, si los tenía. Era una arteriografía para hacer visible las venas. Luego tuvieron que hacer unas incisiones mínimas para aplicarle anticoagulantes. Pero él está bien ahora, dijo Alex. Sí, está bien ahora, gracias a Dios. La señora trajo los platos en ese momento y ella se inclinó hacia atrás. Durante la pausa, Nonius crujió ruidosamente la pista como si estuviera haciendo un esfuerzo agónico para seguir arrastrándose. Parecía un monstruo herido que quería resistir. Hubo un resoplido de óxido y las planchas cubiertas de polvo se movilizaron. ¿Pero por qué dices que me conoce? Preguntó. Son cosas de nosotras, las mujeres, sonrió Dora. ¿Por qué? Esos días durante el tiempo que estuvo en el hospital, mientras llegaban los resultados del análisis, él pasó por muchas náuseas y dolores, pero lo peor es que estaba muy asustado. Tenía mucho miedo, y yo también, pero no podía mostrárselo. Yo le llevé varios libros, le leía, le gustaba escucharme, pero no siempre le gustaban los libros que le llevaba. Cuando leímos la historia del Perú que me regalaste, le hablé un poco antes, le hablé de los héroes Bolognesi, Grau, Olaya, todos ellos, María Parado de Bellido, Cáceres, Ramón Castilla, los soldados de las guerras, los que pelearon contra los terroristas hace poco. Cuando leía sobre sus vidas, yo le hablaba de la persistencia, de la capacidad de resistir, de la fe de ellos. Nadie puede escribir eso, el terror, el dolor, la inseguridad, pero uno puede saber de otros que se acercaron a uno a través de libros para sumarles al oído. Yo sé lo que es, yo lo he pasado. Resiste, espera, no te abandones. Eso ayudó a un muchacho que está en la camilla de un hospital. Eso ayudó a mi hijo Carlos. Le leí sobre esos personajes en el libro que tú me regalaste ese día. Creo que eso lo ayudó a no sucumbir ante el pánico. Él se siente ahora muy orgulloso de su tranquilidad esos días. Está muy orgulloso yo también. Ella se detuvo. Creo que justo a tiempo y Alex se encontró sin saber y Alex se encontró sin saber qué decirle. Yo pensé en llamarte, en contarte todo eso. Lo pensé durante un tiempo, pero luego ya sabes, las cosas te arrastran, las cosas de todos los días. Además, en realidad nunca te conocí mucho. Yo sabía lo de tu madre, siempre me caíste bien, eras un buen alumno. Parece mentira ahora lo grande que estás. Casi terminando de estudiar, le sonrió. Sí, me alegra mucho de que Carlos esté bien, le dijo Alex sintiéndose algo torpe. Cualquier cosa puede pasarle un día de estos. Puede vivir hasta viejo, pero también puede tener un nuevo problema. Cosas como esa pueden dejar secuelas. Quizá tenga algún coágulo, pero nadie me va a quitar el tiempo que he vivido con él. Yo siento lo mismo con mi madre. Ya lo sé, Alex. ¿Tu padre está bien? Sí, ocupado. Mientras le hablaba del nuevo trabajo de su padre como asesor de una embajada, no se había casado, aunque había tenido varias enamoradas de poco interés para él, terminaron de comer. Tomaron un postre de lúcumas, se rieron un rato hablando de Paco y sus aventuras con el jefe de disciplina del colegio. En algún momento, por un momento reflejo, Alex miró el reloj. Creo que se ha hecho tarde, dijo ella. Cuando se despidieron de la calle, Alex le dijo que tal vez podrían verse otra vez. En enero y febrero voy a estar afuera, pero a partir de marzo pasa por el colegio. Voy a volver a enseñar, dijo la señorita Dora. Alex quiso llevarla, pero ella le dijo que iba a visitar a su hermana que vivía cerca, en la calle Piura. Caminar iba a hacerle bien. Alex la vio entrar en la procesión de la vereda, pero un segundo antes de que ella se disolviera en la marea humana, la vio voltear hacia él y despedirse por última vez. Luego caminó hacia su carro. Ahí estaba el papel que tenía que dejar en el estudio. Lo habían esperado a las 2 de la tarde, pero también podía dejarlo mañana. 4 muchachos. Teresa había sido educada bajo los mandamientos del cariño y la severidad, la cultura, los buenos modales y el decoro. Había recibido clases de piano junto al jardín, de lenguaje y de matemáticas en la biblioteca. Era alta, de pelo largo y sedoso. Después de graduarse del colegio, había ingresado a la Universidad Católica. Luego, de acuerdo con su interés con la pintura y la música, había viajado a King's College para estudiar historia del arte, siguiendo el concepto escultórico de la educación que tenían sus padres. A los 26 años era un producto acabado. ¿Había alguien digno de ella? Esta era la pregunta que se hacía su madre una soleada mañana en el jardín de su casa en San Isidro, bajo las ramas del ligero árbol cuya sombra se extendía por la hierba. Teresa acababa de llegar a Lima y había aparecido en 2 reuniones sociales, una en las fiestas de las bodas de oro de sus abuelos, otra acompañando a su padre en una recepción en la Embajada de Francia. Del elenco de jóvenes, algunos no merecían ese elogio, que se le habían acercado. El primero en ser admitido fue Rafael, hijo de Josefina y Pancho. Rafael tenía una carrera de moda
Rafael tenía una carrera de moda y respetable, ingeniería de sistemas. Sus modales tranquilos, ojos acerados y familia honorable se contradecían en cierto modo con una retardada soltería. A los 35 años, ese estado se debía, según el consenso familiar, a la dedicación exclusiva a su empresa de computación, una de las más exitosas del mercado. Rafael llamó a Teresa un viernes para invitarla a comer al día siguiente. ¿Dónde irán? Sisió su madre junto a la puerta del baño. No sé, contestó Teresa. Tiene que llevarte a un buen restaurante, concluyó la señora, levantando la mano con el índice afilado. Cuando Teresa bajó la escalera, su madre vagaba por la sala. Ya sabes que no es decente, dijo, salir a bailar en la primera cita, y es mejor estar aquí antes de las 11. Es así en Lima, hija. La gente habla mucho y no hay que exponerse. Teresa volvió a las 9, apenas una hora antes de haber salido. La comida estaba mala, le dijo su madre, y además él me aburría. El segundo muchacho apareció 6 meses después, en la recepción del matrimonio de Cristina, su hermana menor. Tenía un nombre digno, Gabriel. Era abogado, sus ojos cristalinos y firmes brillaban en su cara de piel blanca. La corbata azul estaba clavada en el pecho como un distintivo de la Marina Británica. Fue presentado por Jorge, su primo, como un amigo y su expresión atenta de caballero se adhirió a Teresa desde el primer cruce de miradas. Como era de esperarse, su madre supo de la noticia esa misma noche. Su cuñada le dijo que Jorge había escuchado a Claudia decirle a Viviana que había oído que Gabriel le decía a Teresa que la iba a llamar. Era una buena noticia. Gabriel y Teresa salieron 3 veces. La primera fueron al teatro a ver una obra de Lola Vilar. Se divirtieron. La segunda vez salieron a comer. Comer juntos en un restaurante siempre es bueno, le dijo su madre. En una comida el hombre debe mostrar que es un caballero. Si una salida a comer funciona bien al comienzo de una relación, hay esperanzas. Esta no funcionó del todo. Ella pidió sopa, el lomo saltado. Teresa se sentía incómoda. No podía explicarlo, pero era como si no combinaran bien. Se interrumpían al hablar, a veces habían pausas vacías. Al final ella rechazó la carretilla de postres. La tercera y última vez que salieron fue a la inauguración de una galería de arte. Gabriel se mostró sorprendido por los cuadros que, según él, no le decían nada. Teresa no tuvo que hacer mayor esfuerzo para negarse en el teléfono. Un día habló con él brevemente. Con su madre insistió en preguntarle por qué no quería verlo y ella fue explícita. Me aburría. El tercer muchacho que surgió entre el humo de los fuegos artificiales en una fiesta de año... El tercer muchacho surgió entre el humo de los fuegos artificiales en una fiesta de Año Nuevo. Teresa había estado sola desde que había suprimido a Gabriel. El nuevo pretendiente se llamaba Mario y era empresario corredor de tabla y era empresario, corredor de tabla y político con aspiraciones. Tenía un cuerpo sólido y unos ojos azules de ensueño. Se vieron con frecuencia durante algunos meses. De pronto, sin que mediara ningún indecente, de pronto, sin que mediara ningún incidente, Teresa volvió a casa y encontró a su madre con el bordado. ¿Viniste temprano?, le dijo su madre. Sí, no voy a salir. ¿Y Mario? Ya no lo veo, me aburría. Largos meses transcurrieron. Teresa daba clases particulares de piano. Tenía pocos alumnos, pero en realidad no necesitaba el dinero. No veía muchas amigas. Pasaba los días leyendo a Corelli o a Telemann. Sentada en la sala, navegaba por las páginas de maestros de la pintura. Su madre estaba preocupada por ella. Habían pasado 3 años desde que había vuelto de Europa. Su hermana menor ya tenía una niña preciosa. Teresa se acercaba a los 30 años. No parecía interesada en formar una familia. Es culpa tuya, le dijo su esposo un día a la señora. Es una chica perfecta, pero por eso mismo muy exigente. Está muy rara, esto es culpa tuya. El invierno se materializó con un crujido de ramas en la ventana. El canto de los pájaros se hizo esporádico. Teresa pasaba cada vez más días completos en la casa. Apenas salía a tomar un jugo con su madre en el café Olé. Algunas canas cruzaron el costado de su pelo como relámpagos.
Su madre empezó a temerle, era una sombra que avanzaba por los salones de la casa. Apenas hablaba sino de música y pintura. Era incapaz de hacerle una confesión sobre un sentimiento o un deseo. Teresa, le dijo una noche. Teresa, hija, yo quise darte la mejor educación, quise hacerte feliz con lo mejor, pero creo que no eres feliz. Eres demasiado exigente. Crees que la vida debe ser perfecta como una pintura. ¿Qué podemos hacer, hija? ¿Qué he hecho contigo? Ha sido todo culpa mía. Yo te quiero tanto, tanto. Ella la miró con un gesto congelado. De pronto una luz húmeda se movilizó en sus ojos. Se acercó a su madre y la abrazó. Esas navidades conoció a William Orbegoso Chang. Se enamoró de él como de ningún otro hombre. Tenía una cadena de bodegas y le gustaba Mozart. El noviazgo fue corto. William la llegó con frecuencia a bailar. Se casaron. Con los años su madre se fue acostumbrando. Ah,